Roberto, gracias por aceptar mi invitación al podcast. Hay muchas cosas que te quiero preguntar, así que tratemos de hacer lo mejor que podamos con los minutos que tenemos. Quiero empezar hablando de bullying. No sé si estamos atravesando hoy, o es solo una percepción mía, un momento en el que los casos son más severos a lo que eran hace quizás 10, 20, 30 años atrás, y no solo más severos, sino que más frecuentes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos pasando por un momento especialmente crítico o es lo que es hoy más o menos la constante? Bueno, Vicente, primero gracias a ti por la invitación y a todos los amigos que nos están escuchando. A ver, yo creo que el tema que tú propones es un tema extremadamente sensible hoy por hoy en los colegios y escuelas de nuestro país. Y no solamente en nuestro país, yo creo que sobre todo a nivel mundial, después de la pandemia, distintos... em, países vieron en alza el tema de las denuncias que tienen relación, que guardan relación con el acoso escolar, con el bullying. En Chile no ha sido distinto. Después de la pandemia, cuando tú hablas con los profesores y distintos directivos que a mí me toca muchas veces acompañar, eh, el aumento de situaciones de violencia escolar, de acoso escolar, han ido creciendo. Y eso producto luego de la pandemia, del encierro que vivimos, donde muchos, tanto estudiantes, padres y también profesores, perdimos un poco la costumbre, ¿no?, de lo que era estar en una sala de clase y volvimos a enfrentarnos a esta realidad de mucho encierro, de muchas incertezas, y que hoy día tienen tensionados a los centros educativos. Entonces, yo comparto contigo tu diagnóstico que efectivamente existe un alza significativa en los casos de denuncia, y eso uno puede mirar los antecedentes que están a disposición de todos, como la superintendencia da cuenta de esto, donde estos últimos años han ido al alza las denuncias realizadas por padres, familias y también por funcionarios. Hemos visto como en prensa, ¿no? Hemos visto estos tristes casos de violencia hacia funcionarios, profesores y directivos en distintas escuelas a lo largo del país. Pero ¿qué es lo particular que tuvo la pandemia que puede haber provocado este salto? Entiendo entonces que había una cierta tendencia previa a la pandemia y luego aquí no es una continuidad, sino que hubo un salto fuera de lo predecible. Sí. ¿Qué tuvo la pandemia en particular que puede haber producido esto? A ver, yo creo que fue es multifactorial, ¿no? Cuando a mí me toca mucho hablar con distintos directores, Vicente, de distintas dependencias, y una de las cosas que tuvo la pandemia es que eh, vino a tensionar, digamos, primero la forma de acostumbrarnos a espacios de trabajo que no conocíamos, pero también hubo, que fue la mayoría de los casos, donde hubo que lidiar no solamente con los problemas de conexión que todos fuimos testigos, ¿no? Donde era muy difícil muchas veces seguir el proceso educativo, sino que las personas, en especial nuestros estudiantes, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, tuvieron que vivir el encierro por mucho tiempo, experienciar y vivir cosas muy fuertes. Y yo creo que toda esa carga, esa falta de socialización, esa falta de mediación de los adultos responsables, que es como en una escuela, eh, sin duda que mermaron y fueron debilitando las posibilidades de nuestros estudiantes de resolver sus problemas en la forma en que nosotros solíamos resolverlas, bien o mal, pero al menos con adultos mediadores. Y yo creo que todo eso, el encierro, la incertidumbre, la falta de oportunidades, la salud mental que se vio deteriorada no solamente en los estudiantes, sino que también en los profesores, fue un caldo de cultivo para que al regreso, en estos regresos paulatinos, ¿no? Que te acuerdas tú que no sabíamos si volvíamos, algunas escuelas volvían y volvíamos a retroceder. Eso sin duda fue un desgaste a la salud mental y también eh, permitió que se fueran perdiendo ciertas prácticas que teníamos como comunidad educativa de resolver ciertas cosas y tuvimos que casi partir de cero. Yo creo que fue un poco de todo eso, Vicente. Me imagino también que la convivencia dentro de casa, yo tengo niñas chicas, entonces no me alcanzó a tener que suspender clases porque eran preescolares durante la pandemia.
pero me imagino que con niños más grandes la convivencia encerrados en casa se tiene que haber tensionado al punto que todo se hacía más difícil. El reporte que nosotros teníamos de nuestros estudiantes en aquel entonces, yo estaba en otro colegio, pero cuando hablábamos con directores y también teníamos el reporte de algunos estudiantes de diversas escuelas y colegios, era ese. O sea, Mm, primero era lo difícil que era poder seguir el proceso educativo, ¿no? Donde la conexión fallaba, donde no habían muchas veces acceso a, a internet o a plataformas para poder seguir las clases. Y segundo, efectivamente, como tú dices, hay una etapa de desarrollo en donde el socializar es clave para muchos preadolescentes, adolescentes y niños. Y no tener ese contacto con otros pares y verse enfrentado, porque no hay que olvidar que no hay que romantizar esto, ¿no? No es que todos tenían la oportunidad de vivir estar en amplios espacios, aprendiendo a hacer pan, ¿no? ujú, No, habían situaciones donde muchas personas vivían en muy pocos metros cuadrados, donde todos estaban luchando por tener algo de conexión a Internet. mm, Y sin duda se fueron generando, yo creo que, perdón, incubando frustraciones, rabia, dejar de ver a los amigos. Piensa tú, nosotros uno de los reportes con más crudos que teníamos era de los alumnos que ese año les tocaba salir del colegio, que eran alumnos de cuarto medio. Y ellos tenían mucha rabia y no lo sabían expresar porque no era contra el colegio necesariamente porque sabían que no era nuestro colegio el que quería esto, sino que, y tampoco era Chile, ¿no? Era una situación mundial, pero es muy difícil entenderlo cuando uno tiene 17 18 años, ¿no? mm, Eh, no poder tener todas las actividades rutinarias que tienen los cuartos medios, muchos no podían ver a sus pololas o pololos, no podían juntarse con los amigos. Entonces, ese tipo de situaciones yo me imagino que para otros niveles cercanos va generando mucha impotencia, va generando mucha rabia eh, y tu salud mental se va viendo muy afectada. Entonces, efectivamente, yo concuerdo contigo que estar con adolescentes, que básicamente es donde hemos visto un aumento en las denuncias, en la superintendencia en nuestro país, por lo menos, responde a eso, ¿no? A esa frustración, a ese enojo, a mm. esa falta de poder canalizar lo que a ellos les pasaba. Mm. Cuando uno busca en YouTube bullying en Chile, uno de los primeros videos que te sugiere el algoritmo, al menos a mí, es este caso, me imagino que tú lo viste, de una mamá que le pega a una niña, compañera de su hija, que le hizo bullying a ella, supuestamente. Esto ocurre sobre las rieles, el riel de un tren. ¿Has visto el video, no? ¿Ya? Sí, sí. Y bueno, esto parece a primera vista completamente fuera de lugar, ¿cierto? Injustificado, pero me puse a leer los comentarios del video y es increíble. Todos los comentarios que leí, algunos con más de 1000 likes, justificaban a la mamá por pegarle a la niña que le había hecho bullying a su hija, eh, todos diciendo que cuando uno reclama por los medios formales y los protocolos de cuidado de estos casos del colegio se activan, nunca terminan resolviendo lo que está pasando. Un comentario que me gustaría leerte, que tenía más de 1000 likes, de hecho decía, comillas, completamente de acuerdo, mi hija se suicidó por bullying hace 3 años y los apoderados no hicieron nada, solo le bajaron el perfil al caso. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que la madre del caso, cierra comillas. Y hay muchísimos comentarios como estos, que en situaciones que uno, ¿cierto?, reacciona como que hay que estar muy desquiciado para ir y pegarle a un menor de edad, pero que parece haber mucha gente que no solo justifica, sino que felicita el actuar de la mamá acá. ¿Qué te pasa con este escenario tan increíblemente complejo? Yo no tengo idea cómo esto se empieza a abordar. Es muy complejo porque requiere de cada escuela y cada colegio respuestas muy distintas, pero, pero que hay que darlas. Eh, a ver, yo conversaba el otro día con unos apoderados, eh, y ellos te dicen, mira, si mi hija va en quinto básico, ¿no? Y aquí los que nos están escuchando, que son papás, probablemente no puedan entender quizás lo que quiero transmitir. Yo soy papá, tengo una niña de 3 años. eh, y los papás reportaban, decían, mira,
a mí no me interesa que nuestro colegio esté o sea, si nuestro colegio está en el ranking número uno, ¿no? De la PAES, del CIMSE, pero mi hija llega todos los días llorando porque le dicen fea, le dicen lo que sea, y no pasa nada. A mí no me interesa en lo más mínimo que el colegio esté en el ranking que esté, que tenga el programa que tenga. A mí me interesa que la experiencia escolar de mi hija eh, sea una experiencia saludable al interior del colegio. Y eso es muy cierto, porque al final del día los padres depositan en nosotros lo más importante que ellos tienen, que son sus hijos. Y este es un salto de confianza porque un padre que llega a primero básico en nuestro colegio está 12 años con nosotros, ¿no? Si llega a Playgroup son en mucho tiempo más. Entonces, ahí el problema es cómo damos esa respuesta, cómo acompañamos también, y aquí es donde se empieza a hacer muy difícil, ¿no? Porque cada vez que tú resuelves, y aquí las personas que trabajan en escuela, que no van a estar escuchando en colegio, profesores o también encargados de convivencia escolar y directivo, acá lo difícil es que tú tienes demandas muy dicotómicas a la vez. Entonces, tú, Vicente, tu hijo está teniendo un problema con otro niño, y tú como padre, por lo que acabamos de hablar, a ti lo único que interesa es que a tu hijo este tema lo dejen de molestar, ¿no? Y que es muy válido, por supuesto. Y generalmente las respuestas de los papás son como bien blanca o negro, ¿no? Va mucho en la línea de los comentarios que tú leías, es decir, es que las penas máximas de este estudiante, yo no lo quiero más en el colegio, los colegios, los directivos, la gente que toma decisiones, es de cómo tú le transmites a esa familia que no es llegar y echar a la otra persona, que hay ciertos procesos que hay que realizar, que ese niño que probablemente, o ese adolescente que probablemente está generando alguna situación de acoso o de violencia, también es un estudiante que tiene un problema, ¿no? Y que también, como nosotros como colegio, somos responsables de acompañar eso. Entonces, en la escuela cuando tenemos estas situaciones se generan, es muy difícil, es un nudo bien complicado de resolver, porque por una parte tú tienes que atender a la necesidad urgente de esa familia que está. Segundo, hay que atender a los espectadores, digamos, que son los otros padres que están mirando la forma en que el colegio va a resolver esto. Y un tercer elemento es al agresor, digamos, que también hay que acompañarlo y también tiene que ir con una serie de medidas. Una de las cosas que se repite es esa sensación en los apoderados, y aquí es donde yo creo que los escuelas y los colegios podemos hacerlo mucho mejor, porque una de las cosas que tú buscas, y si tú buscas otros videos se va a repetir ese comentario, es que los Sí, colegios no hacen nada, mm, es que en el colegio no se hizo absolutamente nada. Si tú buscas otros videos se va a repetir algo. Una de las frases más instaladas en educación, por lo menos en Chile, es que independientemente si el colegio es particular pagado, subvencionado, o municipal, es que no se hace nada, el colegio no hace nada. Y ahí lo primero que hay que aclarar es que el problema no es que no se hace nada, se hace mucho, con poco muchas veces, se hace mucho. El punto es que nosotros como escuela y colegio no lo hemos sabido comunicar bien. Y esto no se refiere a cada vez que yo tomo una decisión disciplinaria o formativa, publicarla en la entrada del colegio, ¿no? A Vicente Villega le he cancelado la matrícula por esto. Dese por conocido y publíquese. Hay gente que quisiera eso. No estoy llevándolo a ese extremo, pero sí es importante empezar a abrir los círculos de comunicación, no para exponer, obviamente, al estudiante tal o cual, sino que para ir dando cuenta a la institución que cuando pasan situaciones tenemos que acompañarlo. Esas situaciones muchas veces tienen sanciones o tienen medidas de acompañamiento, y en la medida que nosotros podamos ir comunicando esto en los círculos que vaya correspondiendo, ¿no? La sensación de impotencia, la sensación de estar solo comienza a disminuir. Y los apoderados tienden a generar un colchón de apoyo a las decisiones del colegio. Y aquí los comités escolares funcionan mucho cuando hay que tomar decisiones difíciles, invitar a los distintos actores y ir contando lo que se está haciendo.
una de las cosas que falta mucho y que siempre los papás reclaman en la mayoría de los colegios que tú vas a escuela es que el colegio comunica mal, el colegio no comunica. Y claro, y es porque hoy día los papás, así como tú y yo cualquiera, la información que tenemos o la recibimos de los canales formales o de los WhatsApp de los grupos de curso de los papás. O sea, tú le preguntas a cualquier profesor y una de las cosas que creo yo que le pueden hacer más daño, digamos, a lo que realmente hace la escuela son estos grupos informales donde el grupo de WhatsApp, como cualquier cosa, ¿no? Es medianamente anónimo, pueden decir cosas y se va generando una historia ahí y los papás se van quedando con esa versión. Y si bien uno no puede ir atacando WhatsApp por WhatsApp de cada grupo o curso, pero sí puede ir dando cierta toma de decisiones o informando el porqué de ciertas decisiones para que el relato también se vaya potenciando el del colegio. Eh, Porque efectivamente, una de las cosas que más falta nos hace en temas de, de acoso escolar o bullying es poder convocar a más actores. El colegio no lo puede hacer solo. Educar, formar es un acto comunitario. Entonces, en la medida que nosotros podemos ir generando adhesión a las medidas, nos va ayudando también a que ir encontrando gente que puede ir apoyando las medidas y también dar algunas luces de cómo poder seguir enfrentando el problema. Si no hacemos eso, si nos quedamos siempre encerrados y comunicamos eh, muy poco, vamos a seguir teniendo estos comentarios que válidos o no, se toman, digamos, el sentir de los apoderados y de la opinión pública en general. Mm. Es cierto que los grupos de WhatsApp de apoderados parecen ser terreno fértil para un ánimo confrontacional frente al colegio. No lo había pensado hasta ahora que lo dijiste, pero mirando hacia atrás lo que ha sido los grupos en los que yo he participado, hay una como efervescencia por crear cierto ánimo de confrontación, o algo que se enciende muy fácil. Hay otro caso, Porque es la sensación, porque los grupos de WhatsApp, perdón Vicente, esto yo lo veo mucho, es porque los grupos de WhatsApp permiten dos cosas, ¿no? Esta sensación de la inmediatez y del anonimato. Y es una muy mala mezcla, ¿no? Porque hoy día los papás, y esto tú le puedes preguntar a cualquier colegio, la mayoría de los apoderados, en general, la mayoría, estoy hablando de Chile, la mayoría de los chilenos leemos bien poco. O sea, cuando tú mandas un comunicado, y esto está comprobado porque cada colegio tiene una plataforma y las plataformas te dicen cuánta gente ha abierto el comunicado. Abierto el comunicado. Que lo haya leído es otra cosa. que lo haya Que se haya entendido, otra entendido más, claro. ya es una etapa, ¿no? Entonces, cada vez se lee menos, cada vez se lee menos. Y por eso los colegios están intentando reducir y ocupar formatos que hoy día son mucho más accesibles y son de forma más amigables, como el Instagram u otro, pero en general leen menos. Entonces, el papá, ¿qué es lo que hace en general? Y nosotros mismos, si estamos en otro grupo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Preguntamos en el grupo de WhatsApp. Oye, ¿qué pasó con esto? Y oye, ¿qué pasó con esto? Es dar marcha blanca a que cualquier persona diga cualquier cosa. Y los problemas con el grupo de WhatsApp es que son vicarios, ¿no? Entonces tú dices, oye, es que mi hijo tuvo un problema. Y basta con que yo diga, mi hijo también tuvo un problema, listo. Entonces, todos tenemos un problema relacionado a lo que se haya planteado ahí. Entonces, ¿y qué vamos a hacer? Y comienza una suerte, ¿no? De aleonamiento entre nosotros desde la comodidad de la casa, porque es mucho más fácil estar, y por lo general, la gente que te reclama en los grupos de WhatsApp, del 80% llega a un 5% a pedirte entrevista formal a ti. Y esas personas que llegan a pedirte entrevista formal es una conversación más bien agradable o, digamos, políticamente correcta, porque es gente que realmente le interesa. Pero hay que querer pedir permiso en el trabajo, ir a sentarte o redactar un buen correo. Por lo general la gente llega hasta el enojo del WhatsApp. Entonces, y como yo te decía, pero hay que hacerse, porque la respuesta que muchas veces uno tiene es decir, yo no me hago cargo de esto, si esto es los grupos de WhatsApp. Y quien, claro, yo en teoría no tendría por qué saber lo que se habla, igual la gente te lo filtra porque hay gente que le molesta eso y te lo va contando. Tú no puedes ir grupo WhatsApp por grupo WhatsApp porque aunque tú hicieras el ejercicio,
igual no tendrías muy buena llegada, pero ante el ruido, en gestión escolar, ante el ruido hay que dar respuestas, ¿no? Ante la incertidumbre hay que dar certeza. Entonces, cuando yo ya escucho que hay un ruido, cuando escuchamos que hay un cierto ruido en los WhatsApp con o sin razón, es bueno seguir comunicando y ocupando los canales que nos permite eso, ¿no? Entrevista, no solamente un comunicado masivo, sino que entrevista con los círculos más cercanos al problema, a las directivas de curso, al centro de padres, al comité de convivencia escolar, a la directiva de todo el nivel. Y de esa forma uno puede ir bajando las ansiedades que no siempre van a dar respuesta a todo. Uno, obviamente, sobre todo en temas de convivencia escolar, Vicente, es muy difícil dejar contento a todo, no suele pasar. Pero al menos la gente, uno aumenta las posibilidades que en esa conversación, muchas veces de sordo en los grupos de WhatsApp, alguien diga, oye, pero pasó esto. En realidad nos llamaron y dijeron esto. Y eso muchas veces ayuda a bajar un poco esos niveles de desinformación que son tan fáciles de decir ahí. Sí, sí, se transforma, los grupos de WhatsApp se transforman en un microcosmos de Twitter, ¿cierto? Con todo el alcantarillado de contenido Exacto. que es eso. Y Antes muy de, agresivo. antes de cambiar de tema de bullying, te quiero proponer otro tema, o sea, otro caso que probablemente tú también viste. De hecho, creo que escribiste una columna sobre este caso no sé, y que tú me comentes al respecto. Es el caso del niño en silla de ruedas, que me parece que tenía espina bífida, ¿cierto? Y dos Sí, compañeros lo golpearon en el suelo. Eh, es un poco parecido al anterior, ¿cierto? Vi un reportaje donde aparecía el papá del niño comentando el caso y muy frustrado, muy apenado, no solo por lo que pasó, sino por la ausencia de respuesta de parte del colegio. Él dice que han pasado no sé cuántos días y que nadie se acercó a decirle nada. Y los comentarios eran justamente lo que tú decías que iba a pasar en otros videos parecidos, ¿cierto? La gente diciendo esto de que el colegio no hace nada, como una desconfianza hacia la institución presente en prácticamente todas las esferas de la sociedad, y no solo en los colegios, pero aquí también. ¿Qué se debería haber hecho distinto en ese caso para que el papá no tenga que llegar a televisión, ¿cierto? A contar con lágrimas en los ojos la falta de respuesta que ha tenido de parte del colegio? eh, claro, ahí me acordé, claro, yo escribí una columna que se llama No puede dar lo mismo y salió en el Mercurio. Eh, a ver, por lo general, Vicente, los casos de acoso, o en este caso ya de violencia escolar eh, física, digamos, no fue digital, eh, generalmente se dan en espacios donde no hay adultos mediadores, ¿no? Y por eso uno sabe que los recreos son tan importantes de que haya presencia de adultos, porque son en esos espacios donde no hay presencia de adultos, donde la gente, los estudiantes tienden a generar este tipo de actos, a acosar a otro estudiante. Si esto hubiese si esto hubiese sucedido en una sala de clase con un profesor ahí, o sea, claramente el profesor es responsable de lo que está pasando ahí, digamos, o al menos de no pedir ayuda, si es que no hubiese sido capaz de contener a estos niños, que eran niños muy chicos también, yo me acuerdo en el video, eran niños como de Sexto básico. sexo, claro, eran niños más bien pequeños. Entonces, claro, yo ponía que este video, que lo que nosotros veíamos era conmocionaba y aterraba, Mm, y conmocionaba porque era un niño con una situación, ¿no? Donde no podía moverse y a nadie le importaba. O sea, en total desamparo. mm, Y lo que aterraba era que eh, a los compañeros que estaban siendo testigos de todo esto les daba exactamente lo mismo. O sea, era como algo de todos los días. Entonces uno podría preguntarse qué otras situaciones habrán visto estos estudiantes para que algo de esa magnitud no los movilice, ¿no? Entonces, cuando suceden estas cosas, uno obviamente dice, algo no estamos haciendo bien. Eh, y por supuesto que las escuelas y los colegios al final del día somos sistemas sociales abiertos que nos permeamos de todo lo que está ocurriendo en la sociedad. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad y como país? Que al final del día uno ve estos niveles de violencia y que eh,
no pasa absolutamente nada. O sea, hasta hace 10 años, si nosotros veíamos un caso de un crimen fuerte, era como, y hoy día, todos los días hay noticias de cuerpos desmembrados, cabezas cortadas, y es como, y ya quizás uno empieza como a perder la capacidad de asombro. Y yo creo que si eso nos pasa como sociedad, yo creo que la respuesta de nosotros como escuela y colegio tenemos que marcar una gruesa línea roja en donde no nos puede pasar eso, donde no nos puede pasar eso. Y si es necesario paralizar la operación del colegio, con esto quiero decir tener paralizar y tener que reflexionar y sensibilizar sobre algo, Mm, hay que hacerlo, porque va a ser una declaración de principio de decir, si afuera no somos capaces de hacer esto, al menos acá en el colegio nos interesa y nos importa. Em, Generalmente cuando yo desconozco obviamente lo que haya pasado ahí en el colegio, qué pasó con los adultos o cuáles son sus sistemas de acompañamiento, pero esto pasaba en una sala de clase, yo me imagino y quiero creer que esto era en un cambio de hora donde generalmente no hay profesores y más bien los cursos ahí tienen unos espacios siempre que están solos. Quisiera creer eso. Eh, pero por lo general creo yo que el padre reacciona así porque, o sea, el video está claro, no sé de qué otra manera podría reaccionar el papá, ¿no? mm, Quizás para evitar ese tipo de cosas, la respuesta siempre en las escuelas es mayor presencia de adultos. Generalmente el acoso escolar y las situaciones de agresión suceden cuando no hay adultos responsables de la escuela y los colegios en ese lugar. mm, mm. Bueno, algo quizás como lo que tú describes de paralizar el colegio para hacer a toda la comunidad consciente de lo que pasó podría ser útil. Pero el caso es tan descuadrado con lo que uno incluso concibe dentro de los parámetros de lo que es bullying o acoso, ¿cierto? Parece una crueldad tan extraña de concebir, ¿cierto? Entonces, el caso de los dos niños que le pegaban al tercero es casi tan grave, ¿cierto? De tratar y de ver qué puede estar pasando en la casa de esos niños para que, ¿cierto? Le peguen en el suelo a un niño, a otro niño que no se puede mover. Bueno, generalmente los estudiantes no salen de un árbol, ¿no? Digamos, y siempre todos somos reflejos de las personas que estuvieron detrás de nosotros y de donde nosotros venimos. Si en los espacios de casa, la, por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho, Tomás, y esto en general lo hablábamos, a mí me tocó escribir una columna tiempo atrás en el Mercurio, era como... eh, y yo les decía a los papás, ¿no? En la columna les decía yo, no nos sorprendamos si nuestras campañas de anti-bullying y anti-acoso no funcionan, si usted, papá, está silbando y echando garabatos a vista y paciencia de su hijo a un humorista que está, por ejemplo, en Viña del Mar, digamos. Lógico. O sea, si no hay, porque al final del día, y yo creo que esto lo resume, Vicente, no hay mejor práctica formativa que la de un buen ejemplo. Mm, Entonces, en la medida que yo tengo ejemplos, el niño uno se va a comportar de la manera en que está siendo tratado. Yo me comporto de la manera que yo soy tratado. Si en mi casa yo estoy acostumbrado a que se hable mal de los profesores, se hable mal de otras personas, se descalifique, es la manera en que yo me voy a comportar. mm, Los profesores se comportan también de la manera en que son tratados. Entonces, uno, entonces probablemente esos estudiantes viven situaciones o reportan situaciones en sus hogares donde el cuidado mínimo, la valoración por el otro, la empatía son cosas que probablemente no están presentes o no son ninguna prioridad en las dinámicas familiares. mm. De otra forma sería muy difícil como entender el por qué pasa esto a esa edad. Dado todo esto, también te escuché decir en algún lado que el próximo año se espera un déficit de que más de 30.000 profesores. Sí. ¿Cómo se reanima el entusiasmo por la carrera de pedagogía, dado todo esto de lo que estamos hablando? Hay esto que dice Carlos Peña, de que las generaciones actuales carecen de una orientación normativa, ¿cierto? Que no hay autoridad a la que se respete, sino que la subjetividad propia está aquí para definir qué es correcto y qué no.
del todo. ¿Cómo, cómo uno despierta el ánimo de gente joven por estudiar pedagogía cuando es algo extremadamente necesario y dado todas las dificultades que los profesores enfrentan y van a seguir enfrentando con las generaciones jóvenes y por venir? Es una muy buena pregunta, Vicente, porque efectivamente hoy día, por más que uno quisiera maquillarlo, la realidad está ahí, ¿no? Ujú, Profesores que son golpeados, directivos que son rociados con acelerante, ujú, en fin. Entonces uno dice, ir a estudiar una carrera y tener que enfrentarme a esto, ¿no? Profesores que, si tienen que, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿no? Que tienen que llamar a un apoderado y luego tienen que ser escoltados sus profesores porque viene la familia a esperar al profesor afuera. eh, yo creo que nadie quisiera estar expuesto a eso. ujú, Entonces, ¿cómo motivar eso? Y una buena pregunta, a mí me invitan mucho en alguna universidad a las carreras de pregrado y para comentar esto. Entonces, claro, entonces uno va con un cierto cuidado porque por una parte quiero alentarlo a que terminen la carrera, pero por otra parte también quiero ser como claro cuáles son los desafíos que hoy día nos enfrentamos, ¿no? ujú, Y si tú me preguntas, yo creo que al final del día lo que necesitamos primero es mejorar las condiciones de los y las profesores que van a enfrentar a futuros estudiantes y también de los directivos. Primero es mejorar las condiciones hoy día existentes. ¿Por qué? ¿Por qué mejorarlas? Porque necesitamos a los mejores candidatos que estudien pedagogía, no a los que lo vieron como una forma porque estaba ahí. Necesitamos a los mejores candidatos. Los países que avanzan es aquellos países que han hecho un sistema de selección de candidatos que estudian pedagogía, porque acá la vocación no basta. Necesitamos gente que técnicamente sea hábil, que tenga ciertas habilidades de liderazgo, que tenga una capacidad intelectual y una inquietud intelectual que le permita seguir aprendiendo siempre. Y mientras nosotros no tengamos a los mejores candidatos en nuestras filas, esto va a ser muy difícil. Yo por ahí también escribí una columna, Vicente, que por el ninguneo que le hacían a un estudiante que sacó puntaje máximo en matemática, no me acuerdo si fue el año pasado, yo estudio y pedagogía, yo quería estudiar pedagogía. sí. Y yo decía, me parece muy bien. Y que me parece muy bien que los alumnos más talentosos, digamos, quieran estudiar pedagogía. Y eso es lo que se necesita hoy día. Pero es que Roberto, necesitamos gente que tenga vocación, pero por supuesto, pero la vocación la equivocación no me asegura habilidad técnica para desarrollar el cargo. Entonces, no so- yo pudiese querer ser eh, músico, pero tengo cero habilidad, Vicente, y lo que haría es le daría mucho daño a la orquesta donde yo estaría. Entonces, cuando tú tienes profesores que no son talentosos y que no son buenos, tú le haces mucho daño a los estudiantes que va a tener al frente. Porque poner a gente que no está apta para el cargo, podemos arruinar una vida. Porque los profesores que estamos en aula, los profesores que están hoy día a día en aula, tienen la oportunidad de salvar vidas o de arruinar vidas. Y todos los que estamos hoy día acá escuchando, tenemos profesores que nos salvaron, que nos orientaron y tenemos otros que no quisiéramos volver a recordar. Porque ese es el poder de ser profesor. Tú a tus buenos profesores te vas a acordar hasta el día que te mueras de cuáles son tus buenos profesores. Si yo les preguntara a la gente que nos está escuchando hoy día, dime dos profesores que te marcaron y los tienes acá por el resto de tu vida. ¿Te acuerdas cómo se llaman? ¿Te acuerdas cómo vestían? ¿Te acuerdas cuáles eran sus frases? Y si yo te pregunto, ok, ahora dime dos profesores que no fueron buenos contigo, que no fueron buenos profesores, y también los tienes acá en la retina. Ese es el poder de ser profesor. Es una carrera muy, pero muy importante porque marca vidas para bien o para mal. Y la invitación que yo le haría entonces sería mejorar las condiciones existentes, retener a los mejores y atraer a los mejores candidatos para estudiar pedagogía con las mejores condiciones. Y tercero, transmitir ese discurso. Tenemos el poder de transformar vidas. O sea, un buen profesor marca innumerables generaciones.
Y eso no lo pueden decir todas las demás carreras. Cuando, Eh, tengo dos consultas sobre eso. Me imagino que cuando dices mejorar las condiciones no es solo en cuanto a remuneraciones, pero ¿cuánto es el sueldo promedio al ojo de un profesor de un colegio público municipal? Va a depender del tramo, la cantidad, pero piensa tú que estamos hablando en promedio es 1 millón bruto, Ya. ¿cierto? Y un colegio particular pagado, un profesor puede partir ganando, estamos hablando dependiendo de la especialidad, por supuesto, pero un profesor en el sistema particular pagado puede partir ganando 1 millón líquido, 1,5 millones líquido, va a depender de su especialidad. Y Eh, cuando dices que el próximo año se espera un déficit de 30.000 profesores, ¿qué significa eso? ¿Salas saturadas de alumnos? ¿Ramos que no se van a dar? ¿Qué es lo que quiere decir eso en la práctica? ¿En qué se traduce? Básicamente que ciertas asignaturas tú no vas a tener una gran cantidad de profesores que estén disponibles para poder cubrirlas, digamos. Entonces ahí lo que va a pasar, efectivamente lo que tú decías, porque vamos a tener probablemente en algunos casos eh, uniones de cursos, los cursos que permitan el número, tener que autorizar a otros tipos de profesionales, pedir autorización, ¿no? Para que puedan efectivamente rendir, ¿no? E impartir la materia en cuestión. Y ahí volvemos al punto de lo mismo, ¿no? ¿Son las personas más idóneas o no? ¿Son las personas más capacitadas o no? Entonces, cuando tú empiezas a tener ese déficit, empiezan a repercutir en otras cosas, ¿no? En los tipos de electivos que tú quieres dar, en el tipo de asignaturas que tú te gustaría dar. Entonces empiezas a reducir al final del día la oferta educativa y no te permite seguir avanzando en este valor educativo que tú quieres darle a tu escuela. Entonces, el problema es que vas a tener no puedes parar la operación de tu colegio, de tu escuela, entonces vas a tener que empezar a cubrir eso con los profesores que estén disponibles. Y ahí es donde obviamente aquellas instituciones que puedan pagar más se van a llevar a los mejores profesores y por lo que generalmente pasa, los sistemas más de privados, donde están los alumnos más necesitados, no necesariamente tienen a los mejores profesionales. Entonces, es como un círculo no virtuoso de lo que sucede al final del día. Hay un importante trabajo ahí por hacer, entonces. Tengo un montón de preguntas de Instagram que me llegaron, pero creo que cubrimos varias así al paso, no derechamente. Roberto, gracias por tu tiempo hoy día y por lo que he visto que compartes. Me parece sumamente valioso, así que voy a dejar aquí tus redes para quienes quieran saber más de ti. Ya, pues un saludo a todos, ánimo, queda poco, a seguir trabajando por la educación en nuestro país. Muchas gracias, Vicente. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.